Muy bien. Empieza la degradación militar de ISIS. ¿En qué momento? Cuando empiezan en la frontera, empiezan a obtener documentos sobre ISIS. Si ustedes recuerdan, la charla anterior, cuando la CNN en español hablaba el experto sobre lo que era ISIS, cuando terminó ese video hablaba de que la mejor forma para degradar a ISIS iba a salir del propio movimiento. En el propio movimiento empiezan a haber delaciones internas y gracias a esas delaciones empiezan a obtener documentos sobre todo de cuáles son los combatientes extranjeros que están dentro de ISIS. Estos avances turcos en la frontera entre Turquía y Siria les permiten obtener documentación para determinar los distintos tipos de combatientes extranjeros que estaban en esa zona. En agosto se reconquista Manbij. Manbij es una localidad muy cercana a la frontera, donde tenía la sede las distintas organizaciones especiales que tenía ISIS. En especial vamos a ver el vocero, Al-Adnani, el que manda todas esas proclamas. En ese lugar es donde tenía toda la documentación de los extranjeros y gracias a eso se permite empezar a detectar dónde están y qué es lo que iban a hacer. Se crean, a instancias de Estados Unidos, las Fuerzas Democráticas Sirias, una mezcla de kurdos y rebeldes sirios apoyados por Estados Unidos, para enfrentar a ISIS, por un lado, y por otro lado, frenar subrepticiamente, por lo menos en este momento, el avance turco hacia Siria. Muy bien. Staffan de Mistura reinicia las conversaciones de paz, siempre con el mismo problema: ¿qué hacer con Assad? ¿Cuál era el futuro de Assad? Si debía seguir en el gobierno, si no debía seguir, si se podía hacer una nueva constitución que les permitiera sacarlo y demás. El nuevo comandante, McFarland, habla que ISIS está en retirada y que de los 45.000 efectivos supuestos que tenían, quedaban entre 15 y 20.000 en la zona de Medio Oriente. Estados Unidos, junto con la coalición, empieza a ver la forma de evitar la expansión de ISIS y entonces empieza a bombardear y a controlar toda la expansión en Libia. Acuérdense que ISIS se había ido de Medio Oriente hacia el norte de África. Empieza a evitar la expansión de ISIS y empieza a controlarla. Y por primera vez, en agosto del 2016, los turcos invaden Siria, no solo con la excusa de frenar la expansión de ISIS, lo hacen un poco para evitar la expansión kurda que se estaba haciendo cargo de todo lo que es la frontera entre Siria y Turquía. Buscan recuperar esta ciudad llamada Yarabalus, que es un paso fronterizo muy importante que les permitía dominar todo lo que es el pasaje, tanto de ISIS como más que nada de los kurdos en toda la zona norte. Por favor. Allahu Akbar. يا رب يا رب إن شاء الله إن شاء الله يا رب إن شاء الله. Suriye'den ülkemize Gaziantep,
Kilis, bütün bu bölgelere yapılan bu tür saldırılar artık işi bir yere kadar getirdi. El problema era si Estados Unidos apoyaba a los kurdos, como lo venía apoyando, o apoyaba a los turcos, porque los turcos avanzaron para evitar la expansión kurda. YPG that participated, that they must move back across the river. They cannot, will not, and under no circumstances get American support if they do not keep that commitment, period. Los turcos en ese momento, cuando cruzan a Yarabalus, inician la operación Escudo del Éufrates, de manera tal de no permitir el avance de los kurdos al oeste del Éufrates. Por eso el vicepresidente dice que todas las posiciones que están al oeste del Éufrates deben volver hacia el este, como forma de contener a los kurdos de un lado del río Éufrates. Y por primera vez se muestra que Turquía, el interés que tenía cuando invade Siria, no es tanto ir a combatir a ISIS, sino combatir al PKK. El PKK es el Partido de los Trabajadores Kurdos que desde tiempo inmemorial han querido independizarse desde Turquía, y Turquía, como forma de frenar la expansión del Kurdistán, los tiene controlados o los trata de controlar. Muy bien. Por primera vez, los iraquíes empiezan a ver la posibilidad de atacar Mosul. Recuerden que ISIS tenía dos capitales, Raqqa en Siria, Mosul en Irak, y tratan de, con el apoyo de Estados Unidos, de esa nueva forma de instruir a las tropas, esas brigadas que habían empezado a hacer, lograr avanzar hacia Mosul. Mosul, que obviamente fue el inicio del califato marcado por Abu Bakr. En agosto del 2016, por medio de su campaña de drones, lo matan al vocero de ISIS, al-Adnani, y ahí empiezan a descubrir, cuando lo matan, que capturan las distintas documentación, cómo está armado ISIS, cómo son los combatientes extranjeros más que nada y de dónde vienen. Se juntan por primera vez Rusia y Estados Unidos y dicen, muy bien, no ataquen a al-Nusra porque está siendo apoyado por Estados Unidos como rebelde en contra de Bashar al-Assad, para poder lograr avanzar en lo que es la degradación militar de ISIS y lograr la paz, una tregua al menos, en lo que es Siria. Atacan Alepo los rusos, porque Alepo es un centro dentro de la provincia de Idlib, un centro rebelde donde se concentran las tropas rebeldes en contra de Bashar al-Assad. Vamos a ver cómo queda Alepo después del ataque. The overwhelming danger to civilians in Aleppo today is from the sustained aerial bombardment with indiscriminate weapons in densely populated areas. This is, of course, inhumane, merciless, sinful, and barbaric. We are talking about only 35 doctors left in East Aleppo to take care of hundreds of wounded people, and the number is increasing. It's a daily attack on civilians. You can imagine how many wounded are trying to get some medical help in such circumstances. Fíjense lo que es el este de Alepo, la zona manejada o la zona ocupada por los rebeldes sirios, que ha sido bombardeada tanto por los aviones rusos como por helicópteros llevados por los sirios, que tiran barriles de 200 litros llenos de explosivos. Muy bien.
Los turcos más los rebeldes sirios, rebeldes sunitas en contra del gobierno, capturan Davik. Davik es una localidad muy cerca de la frontera. ¿Cuál es la importancia de capturar Davik? En el Corán se habla que la última lucha entre los infieles, o sea, los cruzados, los que no son islámicos, y los islámicos se va a dar en Davik. La revista que tiene ISIS o que tenía ISIS se llama Davik porque supuestamente va a ser el lugar donde se iba a dar el triunfo islámico sobre el resto del mundo. En contra de lo que dice el Corán, Davik es controlada, lo sacan a ISIS de esta zona y por los turcos y los rebeldes sirios. ¿Podemos llegar a hablar que forman parte del Islam? Sí forman parte del Islam, pero no en la idea que tiene el Corán de combatir a los cruzados. Muy bien. En este ataque a Mosul, los kurdos y los turcos empiezan a controlar el norte de Mosul, lo que es Bashika y demás. Y vamos a ver las tropas que combaten en Mosul. Fíjense especialmente sobre el final quiénes son, qué tipo de tropas hay. Fíjense que en todos lados van a estar más que las tropas, las banderas iraquíes, van a ver las banderas del Kurdistán, la bandera de los kurdos. Y fíjense el tipo de tropas que hay al final. Por favor. أعلن اليوم ابتداء هذه العمليات البطلة لتحريركم من بطش وإرهاب داعش وإن شاء الله قريبا نلتقي في أرض الموصل لنحتفل جميعا بتحريرها وبخلاصكم ولنعيش مرة أخرى بجميع أدياننا وبجميع طوائفنا أحبة متكافئين متعاونين. Apoyados por los americanos. Fíjense el tipo de banderas. Hay muy pocas banderas iraquíes. Típico del Medio Oriente, los hombres bailando entre ellos. Un comandante diciendo que están en los alrededores, en las afueras de la ciudad, que van a liberar Mosul. Si cae Mosul, caerá Siria, caerá Raqqa dentro de Siria. Volvemos, por favor. El gran problema para ISIS es que si una mujer combatiente lo mata, en vez de ir al paraíso con las vírgenes que los están esperando, van directamente al infierno. Muy bien. Por primera vez, en noviembre del 2016, oficialmente se juntan norteamericanos con turcos para ver cómo avanzan y demás, para lograr el ataque a Raqqa. Mosul ya estaba siendo atacado por los iraquíes, apoyados, los kurdos apoyados por Estados Unidos, y empiezan a pensar del ataque a Raqqa, la otra capital. Hasta que aparece este buen señor, ha sido electo. Vamos por favor acá. ¿Y qué dice este señor con respecto a ISIS? Immediately after taking office, I will ask my generals to present to me a plan within 30 days to defeat and destroy ISIS. This will require military warfare, but also cyber warfare, financial warfare, and ideological warfare, as I laid out in my speech on defeating radical Islamic terrorism several weeks ago. We want to deter, avoid, and prevent conflict through our unquestioned military strength. We have the greatest people in the world. We have to give them the greatest equipment. Tenemos la mejor cantidad de gente en el mundo. I will also be requesting that all NATO nations promptly pay their bills, which many are not now doing.
Que They peguen, understand it. They know they have to do it. They can afford to do it. They have no respect for our leadership. They have no respect for our country. They will do it. They'll be happy to do it. They will be happy to do it. Additionally, I will be respectfully asking countries such as Germany, Japan, South Korea, Saudi Arabia, to pay more for the tremendous security we provide them. China has grown more aggressive, and North Korea more dangerous and belligerent than ever. Russia has defied this administration at every single turn. Putin has no respect for President Obama and has absolutely no respect for Hillary Clinton. Sometimes it seemed like there wasn't a country in the Middle East that Hillary Clinton didn't want to invade, intervene in, or topple. She's trigger happy and very unstable. Whether we like it or not, that's what's going on. Fíjense cómo él primero le pide a sus generales que en 30 días preparen el plan, pero no solamente un plan de guerra, sino un plan ideológico, financiero y de guerra cibernética. Además, a los países de la NATO que paguen lo que deben, y además aquellos países que Estados Unidos le está brindando seguridad, que paguen también y demás. Una consideración, que si ustedes han leído los diarios últimos de la semana pasada, cuando después de reunirse con Putin en Helsinki, Trump le pide a los países de la NATO que actualicen el nivel de dinero que le deben a la NATO. Muy bien. ISIS sigue perdiendo territorio. Diciembre del 2016. Fíjense que cada vez se achica más la mancha negra que tiene. Ya lo que antes llegaba a Bagdad está en la frontera. Prácticamente Mosul está conquistada. Le queda solamente Raqqa y el desierto sirio. Vamos por favor acá. Alepo, en control del gobierno sirio. Idlib se establece como una zona de refugio para los rebeldes sirios, los rebeldes sunitas. Homs, que fue una de las primeras ciudades donde se estableció la rebelión hacia Bashar al-Assad, es atacada por ISIS sin mayores éxitos. Raqqa empieza a ser sitiada por el norte y por el sur. Palmira, la ciudad de Palmira, empieza a ser ocupada por ISIS como forma para escaparse hacia el desierto, y los kurdos empiezan a expandirse en todos los lugares que va dejando ISIS, con lo cual empieza a ser una preocupación mayor, más que para Siria, para Turquía, por el hecho de que los kurdos empiezan a ocupar todo un territorio llamado Rojava, en el norte de Siria con relación a Turquía. Volvemos, por favor. Muy bien. Empiezan los acuerdos de Astana, en un lugar patrocinado por Rusia. Empiezan a juntarse por primera vez Rusia, Irán y Turquía para ver cómo empieza a delinearse el futuro de Siria con o sin Bashar al-Assad. Estados Unidos arma a los rebeldes sirios de las fuerzas democráticas sirias que combatían acá, con lo cual produce el alejamiento de Turquía, porque las fuerzas democráticas sirias están integrados por kurdos que están enfrentados a Turquía, con lo cual Turquía dice, ¿cómo? Ustedes son aliados míos y le están armando a quienes están en contra. ISIS empieza a acercar estas ciudades, estas localidades cerca de la frontera, porque ya no tiene prácticamente lugares de pasajes por donde ingresan todos sus combatientes y todos sus pertrechos. Townsend, el nuevo comandante, dice que en breve empieza a recapturar todas las bases de ISIS en 6 meses. Febrero, 6 meses, mediados de 2007.
empieza el avance sobre Mosul, directamente el ejército iraquí, tal cual como lo vimos, empieza a avanzar. Y Estados Unidos, previendo el ataque que va a ser sobre Raqqa y viendo las capacidades que tienen los combatientes kurdos, empieza a entrenarlos. Fíjense que acá son mujeres kurdas. Muy bien, nuevamente la localidad de Manbij se entrega por parte de las fuerzas democráticas sirias al gobierno sirio. No obstante, los turcos no quedan conscientes de ello. ¿Por qué? Porque acá, al entregárselo a las fuerzas gubernamentales sirias, los kurdos sirios tienen su gran influencia, con lo cual enfrentándose a Turquía. Turquía obviamente amenaza con atacarlo y se le presenta el dilema a Estados Unidos. Para atacar a Raqqa, ¿qué hago? ¿A quién tengo que armar? ¿A las fuerzas democráticas que tienen kurdos o a las tropas turcas? Inclusive Turquía se le enfrenta y dice, ¿cómo solucionamos este problema? Se produce un ataque químico y Estados Unidos reacciona lanzando 59 misiles sobre la base aérea, la destruye totalmente, con lo cual produce una gran reacción, un rechazo por parte de los sirios y por parte de Rusia en contra a la acción unilateral que hacen ellos mismos. Los turcos atacan a los kurdos que estaban siendo apoyados por Estados Unidos en esta zona, con lo cual Estados Unidos dice, momentito, esta gente está apoyada por mí, así que si ustedes están atacando a los que me atacan a mí, a los que yo apoyo me están atacando a mí. Como si esto fuera poco, los israelíes, para mantener alejados a Hezbollah de su frontera y de las alturas del Golán, ataca a una base iraquí cercana a Damasco. Para ir cercando lo que es Raqqa, se conquista por parte de las fuerzas democráticas sirias la represa de Tagba. Si ustedes recuerdan, la represa de Tagba es el lugar donde se entrenaban a los combatientes extranjeros que llegaban para apoyar a ISIS. Y se inicia la ofensiva final sobre Mosul por parte de los iraquíes, los kurdos y el apoyo aéreo de Estados Unidos. En el ínterin está Ramadán. ISIS, para demostrar que todavía sigue viva, produce atentados en Afganistán, en Manchester, en Londres, en Melbourne, Notre Dame, y lo más, para no entrar en cada uno de esos lugares, la arenga que ellos hacen. Oh leones de Mosul, Raqqa y Tal Afar, Dios bendiga esas armas puras y esas caras brillantes que cargan contra los rejeccionistas, que son los islámicos que combaten en contra de ellos, y apóstatas, y los combaten con las fuerzas de un hombre. A los hermanos de la fe y creencia en Europa, América, Rusia, Australia y otros, sus hermanos en su tierra lo han hecho bien, para que los tomen como modelo y hagan igual que ellos. Allahu Akbar. Muy bien. Una vez más, Townsend dice que conquistar Raqqa será largo y difícil, pero conjunto a Mosul será el golpe final para eliminar el califato. La destrucción cuando conquistan Mosul, ISIS antes de irse destruyen el minarete al-Nuri, el único minarete inclinado que tenía una mezquita, donde Abu Bakr se proclamó el califato, y por primera vez los kurdos están muy cerca de Raqqa y empiezan a sitiarla. Empiezan los desplazados a volver a sus lugares.
hay un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos para evitar combatirse entre ellos y cada uno marca un límite de dónde tendrían que atacar cada uno de ellos. Por su parte, entre Líbano y Siria, en la localidad de Arsal, por primera vez el ejército libanés acuerda con Hezbollah, que está en esta zona, sacar a las familias de ISIS que estaban en toda esta zona. Obviamente, ¿a dónde lo llevan? Prácticamente a un campo de concentración que están protestados por todo lo que ellos hacen. Los iraquíes empiezan a controlar el desierto como forma de favorecer el avance iraní para lograr un corredor que una en su frontera sur Irak con Líbano, con la finalidad de apoyar a Hezbollah en el Líbano y causarle cierta inquietud a lo que es Israel en los altos del Golán. Estados Unidos anuncia por primera vez que va a dejar de apoyar a los rebeldes sirios de las Fuerzas Democráticas Sirias por presión de Turquía, obviamente. Rusia desinteresadamente se ofrece a las Naciones Unidas para controlar Palmira porque se da cuenta de que hay unas minas de fosfato muy cercanas a lo que es la localidad de Palmira. Cesa el fuego en la frontera siria-libanesa para que Hezbollah pueda evacuar o dejar que los ISIS salga de esa zona y por primera vez el ejército libanés sienta su presencia sin combatir contra ISIS. Se captura Tal Afar, tropas iraquíes y kurdas apoyadas por Estados Unidos controlan lo que es la comunicación en Raqqa para ya ir definiendo el final. Fíjense en septiembre lo que le queda a ISIS, que antes estaba expandida por toda esta zona. Fíjense, lo único que le queda es esto, este pedazo acá, y eventualmente todo esto son los rebeldes y todo esto son las tropas gubernamentales sirias y todo esto son los kurdos. Se crea en octubre del año pasado por primera vez el Centro contra las Amenazas Híbridas. En Europa se dan cuenta del problema de todas estas amenazas y crean una agencia interagencial para analizar todas las amenazas, integrada entre la OTAN y la Unión Europea, para empezar a ver que el fenómeno de las guerras híbridas no es una cuestión teórica y demás, sino que es un problema a enfrentar, no solamente en Europa, sino en todos lados. Muy bien. Nada mejor que a fin de diciembre, para solucionar todos estos problemas, que Trump declare que Jerusalén es la capital de Israel, produciendo algún enfrentamiento. Por favor. Here are other air relationships that could become more unstable. Both the Palestinian militant group Hamas in Gaza and Hezbollah en todos los países islámicos. Past Palestinian intifadas lasted for several years, and many dead on both sides. Say to the right honourable gentleman that I'm attending the US standing nation worldly could take a hit. Major powers, the League, and other members of the UN Security Council, including Russia and China, pushed back against Trump's decision. The US-led coalition has driven ISIS to the brink of defeat in Iraq and Syria. But Trump's move could allow the extremist group to further tap the resentment towards America. This needs support from Arabs in Iraq and strongly warn Trump's decision to further turmoil. And potential political fallout with Arab nations in the US could bolster the growing influence of Iran in the region, including its encouragement of resistance groups. But Trump's move could allow the extremist group to further tap the resentment some Muslims have towards America. The US needs military and security support from
regional Arab allies such as Iraq and Jordan, who've also strongly warned Trump's decision could unleash further turmoil. با این کار هم ضربه بزرگتری خواهند خورد، بلا شک دنیای اسلام در مقابل اینها خواهد ایستاد. And potential political fallout between Arab nations and the US could bolster the growing influence of Iran in the region, including its encouragement of resistance groups. Bueno, Trump realmente produce una movida muy especial donde prácticamente él, en mi punto de vista, se saca el problema de encima de mediar entre palestinos e israelíes para lograr el acuerdo. Y en una situación donde habitualmente Estados Unidos debía mediar entre ambos, logra sacarse de encima ese problema y logra unir a todos los países islámicos en su contra, prácticamente porque se pone de la vereda de enfrente, hasta que los propios países islámicos recurren a él para que vuelva a balancear el tema con Irán, del cual él también sale, que lo vamos a ver ahora más adelante. Muy bien. Produce un gran escozor en todos los países islámicos, el anuncio de Trump, se juntan para decir que era una barbaridad y demás. Putin, por primera vez, que había dicho que iba a sacar sus tropas, anuncia que va a dejar las tropas en Siria. Turquía ataca a los kurdos deliberadamente, que estaban apoyados por Estados Unidos en el norte, en Manbij. La reunión que antes se había hecho en Astana se hace ya directamente en Sochi. Sochi es una ciudad que tienen los rusos en el Mar Negro para directamente manejar un poco lo que son las negociaciones por el tema sirio. Estados Unidos, luego de que Rusia dice que va a mantener sus tropas, dice que también va a mantener sus tropas. Francia condena un nuevo ataque químico junto con otros 8 países occidentales. Logran Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia lanzan misiles desde sus respectivos buques o aviones fuera del territorio y demás sobre los lugares donde los sirios habían desplegado ese ataque químico. Según quien cuenta, estos misiles cayeron en lugares donde no correspondían o fueron interceptados y según la coalición dice que dieron todos en el blanco. Por primera vez las fuerzas anuncian una operación llamada Roundup para eliminar los bolsones de resistencias de ISIS en el Éufrates, apoyado por aviones de Estados Unidos, como forma de mostrarle a Turquía el poder que todavía tienen. Trump firma este acuerdo para salir del tema del acuerdo con Irán. No, vamos a seguir. El acuerdo con Irán es detener la producción iraní de armas nucleares a pedido de lo que es Medio Oriente y en especial de Israel. Sale Estados Unidos de ese acuerdo, deja a Europa en el medio, porque esto es un acuerdo que lo habían firmado prácticamente todos los miembros del Consejo de Seguridad, más Alemania, con el visto bueno de la Unión Europea. Los europeos no saben cómo continuar con el tema y los propios países del Golfo, tal cual como vimos ahí, le pedían, tanto como le pidieron a Trump que no declarara que Jerusalén era la capital de Israel, que vuelva al acuerdo nuclear, porque no saben cómo manejarse con Irán. Irán, aprovechando como represalia por la salida de Estados Unidos, lanza sus cohetes en las alturas del Golán. Obviamente, Israel
retruca con 70 misiles sobre las instalaciones donde supuestamente habían lanzado todo esto, supuestamente con mayor éxito que los iraníes. Se juntan Putin, Macron de Francia, Shinzo Abe de China, y esta nuestra conocida miembro del Fondo Monetario y demás, que se ha hecho muy famosa en nuestro país, para ver cómo solucionan el tema sirio económicamente, y ahora vamos a ver por qué económicamente. Se habla que la guerra en Siria prácticamente ha hecho retroceder una década la evolución de Siria como país, con lo cual hay que reconstituir todo ese país. Irak lanza la segunda fase de su ofensiva en la frontera contra ISIS, en esos pasos fronterizos para eliminarlo debidamente. Se firma un acuerdo de 3 fases sobre Manbij para evitar el enfrentamiento entre las fuerzas democráticas sirias y los rebeldes apoyados por Siria. Staffan de Mistura logra que se reúnan otra vez para ver cómo es el tema de la constitución siria. ISIS, para demostrar que todavía está vivo, produce algunos atentados en el norte de Siria sin mayor importancia. Y se firma el acuerdo, este que mencionábamos recién, vamos acá por favor, donde se evita que se enfrenten el Ejército Libre de Siria de los rebeldes apoyado por Turquía y las fuerzas democráticas sirias apoyadas por Estados Unidos. En esta localidad fronteriza, como forma de frenar la operación turca llamada Rama de Olivo. Coinciden en patrullar los dos, la localidad y demás, para controlar. Estos son los kurdos que querían ir hacia allá, los rebeldes que están allá apoyados por Turquía en contra de los kurdos. Volvemos, por favor. Muy bien. Los rebeldes empiezan a entregar el control de las distintas ciudades en el sur de Siria. ISIS empieza a recurrir a lo último que tiene y empieza a atacar con células dormidas. Y en previsión de la reunión cumbre que van a tener entre Trump y Putin, todos los países involucrados empiezan a darse cuenta de que tienen que lograr su tajada. Entonces, los iraníes antes de esa reunión se juntan con Putin para coordinar cualquier acción y lo comprometen de que él no haga ninguna acción en forma bilateral con Estados Unidos sin que sepan. Netanyahu, el primer ministro israelí, hace lo mismo con Putin, pidiéndole que aleje a Irán de su frontera para evitar que Hezbollah pueda causar otro problema en esa frontera. Se reúnen los dos y tratan el tema sirio, pero no como primera instancia, pero surgen 3 cuestiones a tener en cuenta. Primero, la ayuda humanitaria en común. Después, coordinar el grupo de Astana con el grupo de Ginebra, uno manejado por Rusia y el otro por Estados Unidos, por el tema de la Constitución. Y lo más importante, lograr volver a restituir los límites del 74 entre Israel y Siria y alejar a las tropas iraníes por lo menos 100 kilómetros de la frontera. Terminada la reunión, los rusos le van a decir a los iraníes cómo terminó el tema, y los rusos también le garantizan, tal cual como han ido a ver los iraníes, le garantizan a Israel que van a tener tropas iraníes alejadas de la frontera, incluyéndolo a Hezbollah. Staffan de Mistura empieza a reunirse con todos los delegados para formar por primera vez una comisión constituyente, para ver qué hacían con la constitución de Siria. Siria
anuncia, fortalecida por el apoyo que tenían, que iba a hacer una operación en Idlib para terminar con todos los rebeldes sirios sunitas que estaban afectando el gobierno. ISIS ya prácticamente no era problema para ellos. Turquía dice que si los turcos van a hacer una operación acá, es problemática porque todos los migrantes van a escapar de los rebeldes y van a ir hacia Turquía. Entonces le pide que no lancen la operación y que la controlen. Vuelve a pedirle a Rusia que intercede sobre Siria cuando los sirios empiezan a lanzar panfletos de que van a hacer la operación en septiembre. En este septiembre. Y Trump, el 14 de agosto, la semana pasada, firma su presupuesto para el año fiscal 2019, donde, a diferencia de lo que había dicho y a diferencia de lo que había prometido, incrementa el apoyo financiero a las tropas que están en Siria, en Irak y en Afganistán. Con lo cual, todo el mundo se asombra de cómo iba a ser eso. Siria vuelve a insistir en su ofensiva sobre Idlib con el apoyo de Hezbollah, el 17 de agosto. Y el Pentágono, a partir de ese momento, empieza a analizar si estas guerras no son guerras fallidas, que no tienen una solución que la ventaja les pueda permitir para ellos. Y así llegamos prácticamente a esta semana. ¿Qué es lo que pasa hoy en día en esta región? En principio, ISIS perdió prácticamente la masa de su territorio. No obstante, solamente se le achaca que es el responsable del 30% de la destrucción en Siria y en Irak. Mosul ha sido conquistada, Raqqa también. El gobierno de Bashar al-Assad mantiene el control de lo que se llama la Siria útil, que es toda la costa y los puertos. Y prevé en septiembre una operación en el norte sobre Idlib. Irak empieza a restablecer el orden en los territorios recapturados, pero se le hace muy difícil porque no tiene las tropas y además porque está muy influenciado por Irán. En el norte, en este acuerdo, evitan que se peleen los rebeldes sirios apoyados por Turquía contra los kurdos apoyados por Estados Unidos. Los kurdos dicen, bueno, ¿qué hago? Si me tengo que defender de Turquía y Estados Unidos no me apoya más, ¿busco el apoyo ruso para lograr la independencia? Irán trata de ocupar una franja en todo este territorio que es desértico para, desde Teherán, juntarse con Beirut para apoyar a Hezbollah, con la anuencia iraquí. Rusia e Israel logran alejar por lo menos 100 kilómetros de la frontera y Estados Unidos y Rusia acuerdan juntar a las dos comisiones para ver cómo se hace cuál es la solución constitucional para Siria, con la anuencia de las Naciones Unidas y como Siria, como la forma de ver cómo sucede todo esto. Rusia, Turquía e Irán, y por el otro lado Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Alemania. ¿Qué evaluación podemos sacar de Siria? La victoria de Assad. ¿Con qué? Con apoyo aéreo de Rusia, con apoyo terrestre de Hezbollah y con el apoyo financiero de Irán. No obstante, sigue estando siendo el tercer país en nivel de corrupción del mundo. Pero, gran problema en la sociedad, porque incrementa la enemistad entre los árabes sunitas, chiitas y los kurdos. Lo que hablábamos, que la reconstrucción le va a llevar prácticamente una década de desarrollo, y que el mayor problema es eliminar las resistencias rebeldes en el norte, porque todavía tiene resistencias rebeldes. ¿Cuál es el futuro? Una dictadura alauita gobernada sobre una población sunita hostil con 400.000 muertes y 12 millones de desplazados.
enfrentamientos armados, porque se acabó ISIS, pero el resto de las células terroristas, como Al-Nusra o los nuevos miembros, siguen tratando de imponer o de imponerse en esta guerra civil. Y aparte, la influencia de Irán y de Hezbollah en las relaciones con Israel, con Turquía y con los países árabes. No se olviden que Irán es el único país islámico con gran preponderancia chiita, con lo cual el resto de los países sunitas no quieren que haya otro país importante y ni siquiera Hezbollah, que es chiita, tenga el poderío armado para representarlo a Irán. ¿Qué pasa en Irak? Logró la destrucción de la capacidad de ocupación territorial de ISIS, y hago hincapié en esto. Destrucción de la capacidad de ocupación territorial. No quiere decir que está vencido totalmente ISIS, que no tiene capacidad para ocupar territorialmente los lugares, pero sí tiene capacidad para desarrollar distintos atentados o molestar en todo lo que es Medio Oriente. ¿A costa de qué? Mayor expansión del rol militar y de seguridad de Irán y crecimiento de milicias sunitas y chiitas. Sigue estando en el número 11 en el nivel de corrupción. Credibilidad militar, incapacidad para disuadir o defenderse de Irán. Irán tiene una gran influencia sobre Irak. Éxitos tácticos sin victorias estratégicas para lograr una paz estable. Controla determinados lugares, pero estratégicamente el país sigue convulsionado. Incapacidad para afrontar a los Peshmerga en el norte del país para la división entre árabes y kurdos. Los Peshmerga fueron los primeros que pudieron frenar el avance de ISIS y han tenido el apoyo de Estados Unidos para seguir creciendo y que tienen su idea de formar el Kurdistán. Futuro, elecciones a fin de año, pero difícilmente que logren un gobierno estable. ¿Por qué? Una gran influencia de Irán, una gran división entre chiitas y sunitas y la confrontación que mantienen con los kurdos, porque si lo ceden a los kurdos pierden todas las regalías petroleras. Influencia de Irán en su expansión estratégica por ser uno de los mayores exportadores de petróleo y cambiar lo que es la seguridad de los países del Golfo. Empieza a tener una mayor preponderancia iraní en el concierto de los países de la OPEP. Impacto iraní y de Hezbollah en sus relaciones con Israel, Turquía y los países árabes sunitas. El hecho de tratar de lograr un corredor que una Teherán con Beirut le da mayor preponderancia en la región y un mayor apoyo hacia Hezbollah. Consecuencias de Medio Oriente, lo que está sucediendo. En principio, un enfrentamiento entre Saudi Arabia, liderando a los países sunitas, con Irán, principal país chiita que se le enfrenta. Irak es la zona de amortiguación entre los dos. Mayor presencia iraní con la amenaza de su evolución nuclear. ¿El enfrentamiento iraní-saudí también está en Yemen? Sí, sí. Y se trata de, ahora vamos a hablar de Yemen también. ¿Se logra este acuerdo de paz? ¿A costa de qué? Movimiento de los migrantes. ¿Quién lo para? ¿Cómo se controla? División europea entre los que aceptan los migrantes y los que los rechazan. Conflicto yemení que no se traslade lo que está sucediendo. En Yemen está ISIS todavía, está acaudillado por Saudi Arabia y está apoyado por Irán, para controlar lo que es el mayor flujo marítimo del comercio. El problema de Yemen está en el estrecho de Bab el-Mandeb, el estrecho de las lágrimas, donde por ahí pasa todo el comercio europeo que va hacia Asia y todo el comercio o todo el petróleo que sacan del Golfo Pérsico hacia Europa. Enfrente está Djibouti, creo. Sí. Y hay
Sí, pero todavía no tienen una gran influencia. La influencia es que quieren ver cómo se soluciona este problema sin llegar a meterse. Nadie se quiere trasladar o incrementar este problema. Al día de hoy el problema yemení está en un statu quo que se ha logrado parar tanto el apoyo iraní como el apoyo de Saudi Arabia. Los iraníes han hecho un ejercicio en el mar para controlar los distintos accesos, con la anuencia de Estados Unidos que le dio determinados lugares para permitir el pasaje de los petroleros que van llevando el petróleo hacia Europa. Con lo cual, al día de hoy, está medianamente en un statu quo con vías de solución. A nadie le interesa lo que pasa con los sautíes, que son los que iniciaron con la revuelta acá. Le interesa que el pasaje del comercio siga libre. Metástasis africana. Evitar que ISIS se traslade a África. Problema del precio del petróleo. Problema de los atentados. Nueva relación. Volvemos al problema bipolar. La derrota de ISIS. ¿Significa el fin de las guerras fallidas o que hay nuevas guerras por venir? ¿La degradación de ISIS implica un derrame del terrorismo? Yo lo degrado a ISIS acá en Medio Oriente, pero todos los extremistas se me van por el mundo o vuelven a los distintos lugares para producir acciones. La eliminación de ISIS hace que otros grupos tomen la posta de ISIS, el Frente al-Nusra. Algunas soluciones. Tropas terrestres que tengan similar confesión con los fundamentalistas que atacan, difíciles de conseguir. Un Estado que controle el flujo de los migrantes. ¿Tengo algún país que reúne estas dos consecuencias? Turquía. ¿Los europeos van a aceptar que los turcos sean el principio de esta solución? Acuerdos bilaterales, Naciones Unidas, Turquía con Rusia, Estados Unidos con Rusia también. Lograr que Bashar al-Assad acepte el acuerdo de paz, esté incluido él o no, tenga que salir o no, acepte la nueva constitución. El refuerzo a los iraquíes en contra de los kurdos, el refuerzo de los kurdos en contra de los iraquíes, el refuerzo de ambos para favorecer el control de los territorios desocupados por ISIS. Control cibernético, que este sí se está realizando. Obtención de información para lograr la delación interna de ISIS y de otros para evitar que el surgimiento. Y para terminar, más que soluciones, yo les voy a dejar interrogantes para que ustedes mismos piensen o busquen o interpreten cuál es la solución, cuáles son los futuros escenarios. Cuatro años del califato de ISIS y 7 años de la crisis en Siria. ISIS, ¿podrá mantener algún territorio para resurgir como protoestado? Occidente, ¿deberá incrementar su accionar militar? Irán, ¿aumentará su influencia? Para lograr la paz, ¿hay que sacarlo a Assad o hay que dejarlo? ¿Es prenda de unión o es prenda de enemistad? Turquía, ¿sigue combatiendo a los kurdos para derrotarlo y para combatir al PKK? Los países del Golfo, ¿lograrán enviar tropas terrestres a la coalición para enfrentar a ISIS o a algún otro grupo que se presente? ¿Se detuvo la atracción mundial hacia ISIS o hacia otros grupos? Para lograr la paz en Medio Oriente, ¿es necesaria la ONU?
¿Es necesario lograr la paz en Siria? ¿Se puede lograr la paz en Siria? ¿Se unirán chiitas y sunitas para lograr la paz? ¿Lograrán la independencia los kurdos? Para completar esta degradación, hay que integrar las operaciones cívico-militares en Siria e Irak. Acuérdense que hablamos que siempre la última fase es la estabilización. La derrota de ISIS facilita el fin de las guerras en Siria y eventualmente en Yemen, o crea otras guerras o crea otros nuevos grupos. La expansión en Libia se termina una vez que se derrota a ISIS. ¿Se elimina la amenaza de otros movimientos yihadistas? ¿O es necesaria una mayor unión de todas las distintas potencias? Interrogantes más que soluciones. Los analistas somos debidamente responsables de hacer pensar y de pensar cuáles pueden ser las soluciones para que no nos sorprendan. Esto ha sido el origen de ISIS y en algunas partes lo que es hoy ISIS. Fíjense en las caritas. La propaganda de ISIS, comunicacional, militar e intimidatoria. Acá dice que en el diccionario de ISIS no aparece la palabra falla o falta. No estaremos seguros hasta que todos los países no sean musulmanes. ¿Cuál es la solución a todo esto? Esto, volver a juntarse con el Papa Urbano, ¿esto de origen a qué? La primera cruzada, exactamente. Y esto, como les dije la otra vez, fue la máxima expansión del Islam en el segundo sitio de Viena, 11 de septiembre de 1683. Espero haber sido lo más claro posible para sembrarle la mayor cantidad de dudas a ustedes. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias por la atención.